fuerte, aleluya, y te dé una doble porción del Espíritu de Dios. Para los que están aquí en esta hora, sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. ¿Cuántos creen que Él está en línea? ¿Cuántos creen que está en línea? Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos músicos. Amén, porque han venido a cooperarnos. Estamos agradecidos del Señor. Amén, por esa gran cooperación. Entendiendo que no podemos estar todos aquí, pero le damos gracias a Dios. Porque estamos parados en el puesto del deber. Amén. ¿Le aman a Él? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo un título para usted en esta hora y es Un mundo espiritual. Está compuesto de dos árboles. El mundo espiritual está compuesto de dos árboles. Vamos a tomar la escritura de San Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 15 y Génesis capítulo 2. San Mateo capítulo 13, del versículo 24 hasta el 30. San Mateo capítulo 15, 12 y 13. Génesis capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Mateo capítulo 13, verso 24, lo leo yo, 25 ustedes conmigo, 26 y así hasta llegar al verso 30. Dicen amén los que aman a Dios. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron pues entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿queréis pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no se haga arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarle el manojo para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 30, juntos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarle el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. El 15, versículo 2 y 13. Amén, lo leemos juntos. Dice: entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondió y les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Retengan en la mente, amén, esa palabra planta. Amén. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Génesis, el capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El versículo 8. Amén. Y el versículo 9. Dice: y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra
todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Leemos juntos el 8 y 9. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Padre Dios, estamos infinitamente agradecidos por hallarnos en el puesto del deber. Padre, yo te invito a venir, háblanos a nuestras vidas, en estos días que nos has hablado por los siervos de Dios. Señor, agradecido, amén, por ese maravilloso mensaje, amén, traído por nuestro hermano Duban aquí a la iglesia, en donde tú dijiste, pasemos al otro lado. Señor, y estuvo estando allí en la barca, ellos no debieron de haberse preocupado ni por toda la tempestad que hubiere, todo viento que hubiere, porque Él estaba allí en la popa del barco. Por lo tanto, si Él está en la popa del barco, debemos de estar confiados, tranquilos, quietos, porque Él estaba allí en esa barca. Padre, bendícenos ahora y háblanos de tu palabra, porque entiendo que todo lo que hablamos, Señor, es más de lo mismo. Pero entendemos también que en esto más de lo mismo siempre hay un puntito de revelación que se abre para que podamos ser mejores cristianos, para que podamos ser mejores hijos de Dios, para que podamos ser mejores hermanos, mejores amigos y más acercados a tu presencia. Y yo sé que aquí hay un elemento sobrenatural, el cual yo no lo había visto, Señor, y eso me ha inspirado a hablar más de lo mismo, para dejar caer lo que está escrito aquí en esta tu palabra. Bendice los oídos que oirán, úngelos, Señor, no permita que se queden en un estado estático, sino que más bien sean protagonistas de esta gran bendición que habla de sus nombres que están escritos en el libro de registro, y permite que el que va a hablar hable con confianza lo que ha de hablar, oh Dios. Y pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Así que, Padre, bendícenos ahora y háblanos, que tus siervos, que tus siervas, que tus hijos oyen, Señor. Háblanos, Señor, para que seamos mejores cristianos y para que podamos entender que el libro habla de nosotros. Gracias por todo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. La novia diga gloria a Dios. La novia diga gloria a Dios. La novia diga amén. Aleluya. Dios le bendiga, santos. Amén, amén. Tomen asientos. Aleluya. Aquellos que están allá en YouTube, amén, voy a pedir que hagan un esfuerzo, amén, para que puedan oír bien, amén, lo que el Espíritu del Señor tiene aquí para nosotros. Amén. Los que estamos aquí presentes, amén, podamos disfrutar de estas ricas, amén, e insondables riquezas de Dios. Y estamos agradecidos, Dios, porque Él no ha dejado de alimentarnos. Aunque el profeta de Dios dice que de vez en cuando, amén, Él deja caer, amén, un buen mensaje. Amén, aunque Él siempre está dejando caer gavillitas. Amén, pero de cuando en vez dice un buen mensaje. Y yo puedo decir que no ha sido de cuando en vez,
sino que cada culto, amén, en cada manifestación, ya sea por un ministerio u otro, el Señor nos ha bendecido con un muy buen culto. Así que le damos gracias a Dios. Y el título del mensaje está sacado de la Sagrada Escritura, del mensaje de la iglesia de Éfeso, en donde el profeta Dios dice: el mundo espiritual está compuesto de dos árboles. Y le damos gracias a Dios porque en el párrafo 106 de la Éfeso, él dice: ahora, para entender el verdadero significado de lo que vamos a estudiar, les debo advertir que siempre tengan en mente que la religión, o más bien dicho, las cosas espirituales, están compuestas de dos partes entrelazadas. Amén. Así que en palabras del profeta estamos haciendo este estudio en donde él dice que la religión, amén, y el mundo espiritual están compuestos en dos partes. Son dos árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. Ahora la escritura que leímos quizás sea repasada más tarde, más adelante quiero decir, y ahí usted entenderá que no solo hay dos árboles, sino que Dios hizo muchos árboles. Amén. Y hay dos árboles que tienen mucha importancia. Amén. En ese huerto del Edén estaban estos dos árboles. Y como número uno, como el más primordial, como el que tiene más importancia para nosotros, ese era el árbol de la vida. Y pues ese árbol de la vida es Cristo, es Jesús, es Miguel o es Dios, como quiera usted decirlo, en los términos, amén, que se refiere a Dios. Es Jehová proveerá, es Jireh, es Sama, amén, es Nisí, es el Dios Todopoderoso. Y ahí estaba ese árbol de la vida, el cual es Cristo. Y número dos, el que tiene una parte más allá de importancia para nosotros, porque para nosotros el más importante es el árbol de la vida, el cual es Cristo, ¿verdad? Pero ahí también había otro árbol, amén, de mucha importancia, que en el mundo espiritual está compuesto de estos dos árboles. Y el otro árbol es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ese es Lucifer, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, amén, el padre mentira, y tantos nombres que se le atribuyen a este enemigo número uno del Dios Todopoderoso. Y no hay duda, dice el profeta Dios, que estas dos ramas, estos dos árboles se entrelazan. Amén, allí ellos se entrelazan. Y en la iglesia de Éfeso, dice el profeta Dios, que encontramos esta misma paradoja. Y usted sabe que tenemos la iglesia de Macedonia, tenemos la iglesia de Tiatira, tenemos todas las demás iglesias, pero la mejor iglesia de todo fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaban los creyentes reales, los creyentes genuinos. Y el profeta de Dios habla que para este tiempo habrá otro Efesios. Pues entonces él dice que en la iglesia de Éfeso sucede la misma cosa. O sea, lo mismo que sucedió en el huerto del Edén, sucede en la iglesia de Éfeso. Y el profeta de Dios dice: encontramos esta misma paradoja, que la iglesia está compuesta de lo bueno primeramente, y segundo, y lo malo. Entonces la iglesia está compuesta de lo bueno y también de lo malo.
Así que las dos viñas constituyen la iglesia. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos. Pero uno es verdadero y el otro es falso. Ahora Dios, dice el profeta, le hablará a cada uno. Y repite, le hablará a cada uno y le llamará la iglesia. O sea, a cada uno, a la iglesia genuina, que está compuesta de lo bueno, le llamará la iglesia. Y a la iglesia falsa, que está compuesta de lo malo, amén, le llamará, hermano, iglesia también. Así que ambos son llamados la iglesia. Ahora, solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero. O sea, el escogido, amén, hermana, hermano, tiene algo especial, que es el escogido, el que puede ver cuál es el espíritu verdadero. Los falsos no saben discernir. Los falsos pueden llamar a los verdaderos falsos, amén, porque ellos no tienen el discernimiento del espíritu para saber que un creyente puede estar pasando por una tremenda problemática, puede pasar por tremendos hornos, pero es un creyente verdadero. Y nosotros sabemos que hay gente en tremenda angustia, y a veces también tenemos gente que se ha desviado del camino, como la prueba del hijo pródigo, y se ha ido a gastar, amén, con rameras, con iglesias falsas, lo que él ha aprendido, la riqueza que él ha adquirido de herencia del Padre en su iglesia. Y pues entonces, amén, los genuinos creyentes no le llaman a ellos falsos, sino que ellos saben de que el trigo necesita el sol para poder madurar. Y a veces en mi caminar yo tengo hermanos que están pasando problemas y de repente tengo deseo de ir a verlos, amén, para ver si los puedo reintegrar otra vez, traerlo al camino del Señor. Pero encuentro que por cierta frase yo digo, necesitan más sol. Necesitan más sol para que puedan madurar. Entonces los dejo por cierto tiempo, amén, para que puedan madurar. Porque si usted va a un hermano que está desviado del camino y él no tiene necesidad de Dios, él no está en tremenda angustia y él no le pone pesar que todo lo que está sucediendo y que todo lo que pasa alrededor de él es producto de que él se ha apartado de Dios. Entonces a ese creyente que no puede discernir que no hay nada que se haga si no es la voluntad de Dios, hermano, entonces no está en tiempo de traerlo a la casa de Dios. Pero cuando un creyente está pasando tremenda aflicción y está pasando por tremendos hornos y él sabe que todo eso es producto de que él se ha apartado de la casa del Padre. Por eso que el hijo pródigo, volviendo en sí, él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y digo que no era digno de ser llamado su hijo, pero que lo hiciera como uno de jornalero. Entonces esa persona en esa condición está en capacidad de ser restaurado a su posición original. Y cuando el Padre lo vio, el Padre no le enrostró, el Padre no le echó en cara todos los errores, todas las fallas y todo lo que él había malgastado. Más bien dicho, él dijo, ponerle un vestido, amén, ponerle un anillo, amén, porque mi hijo era muerto y ha sido hallado. Aleluya.
Ahora yo creo que hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios pasando procesos, y yo no creo que ellos sean falsos, porque no están caminando correctamente en el camino del Señor. Muchas señoritas se apartan del camino del Señor y comienzan a seguir la moda mundana, y como les dije en el culto pasado, comienzan a sacarse sus cejas, comienzan a pintarse sus uñas y comienzan a echarse ciertas cosas en la cara para aparentar lo que no es, para aparentar lo que no son, porque esa es un espíritu seductor de Satanás, el diablo, amén, que comienza a meterle esas cosas en la mente, y ellas se apartan del Señor, lo mismo que los creyentes. Pero yo creo que hay muchos hijos de Dios enredados en esas boberías, y yo creo que necesitan el sol, amén, para que Dios los haga a ellos madurar. Porque no importa si ellos en el mundo son prosperados, si ellos en el mundo les va bien, y luego dicen compré un buen auto, compré una buena casa, no importa cuán prosperados estén, si ellos son hijos de Dios, hermano, ellos no están en el lugar correcto. Porque como hijos de Dios, ellos deberían de estar en la palabra de Dios. Entonces, hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso es una iglesia genuina, pero encontramos esta misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo, y las dos viñas constituyen la iglesia. Es como trigo y cizaña creciendo juntos, pero uno es verdadero y el otro es falso, y Dios le llama a ambos iglesias. Ahora, solamente los escogidos de Dios sabrán cuál es el verdadero espíritu, porque los escogidos o los elegidos no serán engañados. Ellos saben que se levantarán falsos cristos, que se levantarán falsos profetas, que estos falsos cristos, estos falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Pero los escogidos no pueden ser engañados. Ahora, la viña falsa se entrelazó, amén, con la iglesia verdadera. Entonces, la viña falsa, no la verdadera, sino la falsa, se entrelazó con la verdadera. La escritura de Génesis, capítulo 2, versículo 9, dice: y él hizo nacer de la tierra todo árbol. Y entonces la mente nuestra se va inmediatamente a los castaños, se va a los cedros, se va a los pinos, a los eucaliptos, se va a los naranjos, se va a los limones y se va a tantas cosas, porque la escritura dice que hizo nacer, amén, de la tierra todo árbol. Y al verlo de esa manera, eso es correcto. Amén, porque Dios hizo nacer todo árbol de la tierra. Ahora Él es el verdadero árbol de la vida, porque Él es el árbol original. Y luego Él ha creado más árboles en la tierra. Y cuando hablamos de que Él era árbol, estamos hablando en un sentido figurado, porque Él es un ser, Él es una persona, el Espíritu Santo. Pero Él dice que Él es el árbol de la vida. Entonces yo y usted sabemos que ese árbol de la vida es Cristo, es una persona. Bendito sea Dios. Entonces Él está hablando aquí en un sentido figurado, amén, en donde hizo nacer todo árbol de la tierra. Y si lo miramos literal, pues literal, hermano, dice lo que dice. Ya le voy a explicar eso.
Ahora dice la Escritura que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, árbol agradable. Como yo miro a mi hermano, miro a mi hermana, a mi hermano, son deliciosos a la vista. Amén, me agradan. Son hijos de Dios. Son plantas que plantó mi padre. Y toda planta que plantó mi padre no será desarraigada. Entonces, ustedes me miran a mí y yo no sé cómo me ven, pero me ven como un árbol también, porque soy un hijo de Dios. Y entonces Dios hizo todo árbol de la tierra, dice que hizo nacer todo árbol de la tierra, amén, delicioso a la vista, dice, y bueno para comer. Y dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Y entonces si usted mira el árbol de la vida, y usted va a pensar que ese era algo así como una fruta, pero cuando usted lo lee, lo está leyendo en un sentido figurado, que está diciendo una cosa, pero que está guardando otra cosa. Y ese árbol de la vida que puso en medio del huerto es el Dios Todopoderoso. Y dice que también puso otro árbol, amén, de la ciencia del bien y del mal. Y en el verso 16 dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero hubo un pero, hubo una restricción. Amén, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Y usted lo ha leído conmigo miles de veces, como lo estamos leyendo ahora. Y ahora quiero que veamos quién es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora aquí en esta Biblia tenemos muchos misterios que están ocultos, pero que son revelados para nosotros. Amén. Y esa revelación es para nuestros hijos, es para el que está en nuestro medio ambiente, es para que lo comportamos y es para lo que vivamos. Y él pone un anuncio en Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. O sea, lo secreto es pertenencia propia de Dios. Dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea, lo que él revela no es para que te entre por aquí y te salga por acá. Hermano, aleluya. Lo que Dios te revela a ti no es para que te olvides, es para siempre, es perpetuo. Amén. Si la Escritura dice, míradme a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy el Señor, ese mandamiento es para siempre. No es para cuando tengas dinero, no es para cuando tengas la mesa bien servida, cuando tengas un buen carro, cuando tengas una buena economía y te olvides de eso. Es para siempre, en las buenas, en las malas. Todo lo que Dios revela es eterno, es para siempre, es para los hijos de Dios. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Esto Dios se lo revela a quien él quiere. Amén. Porque esto no es para aquel que quiere, ni para aquel que corre, sino por aquel que Dios tiene misericordia. Y debiéramos darle gracias a Dios que Dios nos revele estas cosas a nosotros. La revelación son cosas secretas de Dios. La revelación no son de interpretación de hombre privado, sino que es privada, netamente divina. Amén. El hombre, por mucho que se esfuerce o por mucho que haga fuerza, nunca podrá entender los misterios de Dios. Y usted dice, hermano Carlos, usted ha errado en el blanco, porque yo entiendo algunos misterios de Dios. Si no,
le vienen a él por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que usted tiene se lo ha revelado el Espíritu Santo de Dios. Ahora estas cosas que son divinamente reveladas es para que nosotros las pongamos en práctica, para que nosotros las vivamos. Amén. Ahora, por la gracia de Dios, hermana Laura, Dios nos ha abierto la palabra. O sea, nos ha revelado, amén, la palabra a nosotros. Que cuando nosotros estamos en el culto, nosotros subimos a lugares celestiales y comenzamos a vernos en el programa de Dios. Ahora, para un hombre, para una mujer que tiene la revelación por el Espíritu de Dios, no existe diablo, amén, no existe papa, nadie lo puede parar a él, nadie lo puede detener a él. No importa cuántas pruebas, no importa cuántas batallas, no importa cuánto infierno venga contra él, porque la revelación es poder prevaleciente. Por revelación estamos de pie. Por revelación continuamos en el camino, porque ha venido una invasión de espíritus seductores para tratarnos de decir que esto es falso. Pero esto no es falso, esto es real. Esto es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Dicen amén? Así que el diablo odia a un creyente que tiene revelación. El diablo no odia, hermano Alarcón, a un creyente que tenga intelectualismo, que duerma con el diccionario de almohada, que conozca los folletos y tenga todos los infobases, amén, y lo sepa de memoria. El diablo odia a una persona que tiene revelación. El diablo odia la revelación porque el diablo sabe que el creyente que tiene revelación lo descubre al diablo. Entonces Satanás no odia la primera etapa ni la segunda etapa. Amén. Satanás te puede enseñar acerca de la primera etapa y te puede hablar de la segunda etapa, pero Satanás odia la tercera etapa. Satanás odia el séptimo sello. Amén. Pero nosotros amamos la tercera etapa, amamos el séptimo sello, amamos la revelación, amamos los 7 truenos, porque nosotros tenemos revelación de que el séptimo sello es el sello de la vida, el sello de la vida del Cordero. Y nosotros con la revelación verdadera sabemos que Satanás, que el diablo está sin poder frente a nosotros. Un creyente que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu Santo, y este creyente que es llenado con el Espíritu Santo de Dios, este creyente pone a Satanás, el diablo, 365 días más 8 horas al diablo contra la pared. Bendito sea el Señor. Hermano Cañete, yo sabía que había solo 365 días, pero yo sé que hay 365 días más 8 horas. Y cada 3 años se hace un día 29 de febrero que se llama año bisiesto. Y un creyente verdadero pone al diablo contra la pared 365 días más 8 horas. Alabado sea Dios. Nosotros no estamos asustados por el diablo. Hermano Duban, no estamos asustados por esta gran pandemia. Aunque esta gran pandemia nos ha quitado amigos, nos ha quitado familiares, nos ha quitado preciosas personas. Pero Satanás, el diablo, hermano, cree tenernos asustados a nosotros con esta pandemia. Pero es Satanás el que está asustado contra nosotros.
Porque Satanás sabe que ustedes están recibiendo chispazos de revelación para ponerlo al diablo 365 días más 8 horas contra la pared. Entonces el diablo no puede destruirnos a nosotros. El diablo te pone una enfermedad, amén, y esa enfermedad comienza a dolerte la cabeza y el diablo te dice que te va a estallar la cabeza. El diablo te pone una infección y el diablo te dice que eso es cáncer. Y el diablo trata de destruirte. Pero ustedes no pueden ser destruidos porque ustedes son eternos. Y yo no sé si usted cree eso. Amén, pero yo creo que soy eterno. Entonces, ¿cómo un diablo creado puede destruirnos a nosotros? Porque nosotros no hemos sido creados en ninguna hora alguna. Porque nosotros estábamos en Dios. Y todo lo que está en Dios es eterno. Entonces, el diablo, amén, ¿cómo puede un diablo amarrarlo o desanimar a una criatura de eternidad? Si Satanás te tiene atado a ti, es porque ustedes no saben que hay eternidad en vosotros. Porque si usted está atado a un pecado, a una incredulidad, es porque usted no sabe, hermano, que usted es eterno. El diablo no puede atarte a nada en esta tierra. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, si usted está atado con alguna cosa del diablo, es porque usted no sabe que en ustedes hay eternidad. Y yo creo, hermano, que en este día, si ustedes me ayudan, le vamos a dar una tanda al diablo. Oh, aleluya. Hermano Pablo, hoy día le daremos una tanda al diablo, que el diablo nunca más se va a olvidar de nosotros. Aleluya. Mensaje de la simiente de la serpiente. 28 de septiembre. Amén, 1958. Párrafo 82-83. Allí está citando el profeta a Job. Job, el capítulo 38. Y está citándole: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando las estrellas alababan a Dios en el alba. Y cuando los hijos de Dios se regocijaban, amén, delante de Dios. Entonces, ¿quién eran esos hijos que se regocijaban delante de Dios? Y Jesús les dice: yo me gocé con ustedes. Allí estábamos nosotros gozándonos con Dios. Antes que hubiera una molécula, antes que hubiera una partícula, antes que hubiera un diablo revelado, nosotros estábamos adorando al gran Dios Todopoderoso. Así que, creyentes, antes que el mundo comenzara, ustedes estaban adorando a Dios. Amén. Nosotros no somos criaturas de tiempo. Nosotros somos criaturas de eternidad. Aleluya. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no me lo trajere. Dice: todos los que vienen a mí, yo les daré vida eterna. Y les resucitaré en el día postrero. Y nadie los puede arrebatar de mi mano. Porque ustedes míos son. Porque nosotros somos del Señor. ¿Lo creen, hijo de Dios? Entonces, ¿cuánto aquí en esta iglesia puede levantar la mano y decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy un infinito, amén, yo soy eterno, porque yo estaba en Dios y Dios es infinito? Tomen asiento. ¿Creerán ustedes que Dios es infinito? Dice el profeta: ¿saben ustedes lo que significa la palabra infinito? Eso es simplemente perfecto. Infinito, ustedes no pueden explicar
lo que es la palabra infinito. Dios es infinito. No existe cucaracha, no existe piojo, pulga, nada que sea formado sin que Dios no lo supiera. Todo lo que ha sido creado, Dios lo sabe de antemano. Y eso que ha sido creado, Dios se lo revela a sus hijos cuando quiere, y lo que sus hijos deberían de saber. Entonces, un Dios infinito, ¿quién los salvó a ustedes aquí? Dicen luego perderlo a la siguiente semana, o perderlo al siguiente mes, o al siguiente año. Pues Él estaría haciendo fracasar su propio propósito. Él no puede perderlos a ustedes. Ustedes no pueden ser perdidos. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio. Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Cómo puede pecar cuando hay una expiación que se hizo por él, por el pecado que él tenía? ¿Cómo puede estar enfermo cuando él tiene un Salvador? Dice, ¿cómo puedo yo estar ciego cuando puedo ver? Oh hermano, ¿cómo podrían estar en el edificio y ustedes estar fuera del edificio al mismo tiempo? ¿Cómo pueden estar ustedes borrachos o sobrios al mismo tiempo? Ustedes no pueden hacerlo. Y cuando ustedes son salvos, están bajo la expiación, amén, todo bajo la sangre, sus pecados no les son contados a ustedes. Y no digo David, bienaventurado el varón a quien Dios no le cuenta pecado o no lo inculpa de pecado. Dios no retiene el pecado contra sus criaturas, contra los que son eternos en Dios. Oh, eso es fuerte, eso no es leche descremada, pero es lo que dice la Biblia. Dios no le cuenta el pecado a los justos. Hermana, hermano, no importa lo que tú hayas hecho. Yo sé que el diablo viene y te dice, hermano Ricardo, acuérdate cuando eres un niño de 12 años, cuando hacías sufrir a tu mamá. Amén, no honrar a mamá y padre es un pecado. Y tú no honrabas a tu mamá. Acuérdate de eso. Pero el Dios de los cielos no te inculpa de pecado. No importa lo que hayas hecho. No importa el pecado que sea. Dios no le retiene los pecados a sus hijos. Él le ha perdonado todos sus pecados. Bendito sea el Señor. El profeta dice, les debo advertir que tengan esto en mente, porque por ahí vamos en el mensaje de hoy. Las cosas espirituales están compuestas de dos partes entrelazadas, pero tan opuestas como lo blanco y lo negro. La religión del mundo espiritual están compuestos de aquellos dos árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. Ahora, ¿quiénes son estos árboles? En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora la gente dice que Eva se comió una fruta del árbol. Y entonces ellos reconocen de que Eva comió del árbol prohibido, del cual Dios le dijo que ella no debía de comer. Por lo tanto, retengan eso allí. Eva comió del árbol. Amén. Y dice el profeta, y no hay duda que las ramas de estos dos árboles están entrelazadas. En la iglesia de Éfeso encontramos esta paradoja. La iglesia estaba compuesta de trigo y de cizaña, de verdadero y algo falso.
Amén. Ahora hay muchos líderes en el día de hoy que se han apartado de la palabra. Y existen muchos líderes que están enseñando mandamientos de hombres y han metido, amén, cosas que son netamente del mundo en la iglesia de Dios. Muchos de ellos están oyendo a Satanás: no moriréis. De la misma manera que allá Satanás le dijo a Eva que el día que comiera de eso no morirían. Entonces muchos están oyendo en la palabra no moriréis. Y estoy hablando a la simiente verdadera. No le estoy hablando a gente falsa, sino a gente verdadera. Ese fue el primer sermón predicado por Satanás, amén, sobre la inmortalidad del alma. Allí fue la primera predicación que Satanás vino a predicarle a la inmortalidad del alma. Esa fue la primera predicación, ungida por medio de un instrumento llamado serpiente. Este estaba ungido en el interior por medio de un poder pervertido de Satanás para destruir la inmortalidad de creyentes verdaderos. Amén. Ese era el propósito de esta serpiente. Amén. De la misma manera como Satanás, el diablo, vino a seducir a los ángeles, los cuales eran eternos, los cuales estaban hechos para adorar a Dios, para bendecir a Dios. Pero Satanás vino, hermano, para destruir esa inmortalidad que había en ese 66% de ángeles que fueron seducidos por Satanás, el diablo, en esas contrataciones para rebelarse en contra de Miguel. Volviendo a este mensaje, nosotros debemos estar agradecidos por la palabra de Dios. Amén. Porque a pesar de tantas cosas, porque a pesar de tantas batallas, que a pesar de tanta indiferencia, hermano, está reinando en nuestros corazones el Espíritu Santo de Dios. Porque en muchos llamados creyentes está reinando la indiferencia en los corazones de aquellos que se hacen llamar creyentes del mensaje. Amén. ¿Por qué tenemos tanta división? Porque tenemos tantas ideas. Yo recuerdo, amén, no sé si el hermano José se recuerda, amén, cuando comenzábamos en los primeros años de congregarnos, todos nos congregábamos, todos nos amábamos, todos como un solo hombre. Amén. La iglesia, amén, de nuestro hermano Pedro, de nuestro hermano Flores, la iglesia del sur, la iglesia del norte, todas eran como una sola iglesia. Había una tremenda unidad. Venía un predicador y todos íbamos para estar allá. Si yo tenía mi guitarra, yo me recuerdo, yo alcancé a llegar, y yo tenía mi guitarra, y como yo tenía guitarra, era nuevo, yo casi no pertenecía a ningún, amén, grupo, estaba perseverando recién, y entonces yo llegué allí, y me tomaron a mí, y me llevaron a un lugar donde estaban todas las guitarras, y todos tocábamos. No había un coro polifónico, no había un coro especial. Amén, todos éramos uno. Y nos congregábamos allí y adorábamos a Dios. Y nos necesitábamos los unos a los otros. Nos amábamos, nos abrazábamos. Los cultos terminaron, 1986-84. Hermanos llenos del Espíritu Santo. Nos abrazábamos, llorábamos y deseábamos volver a encontrarnos otra vez. Porque el amor de Dios estaba en cada uno de nosotros. Pero crecimos, comenzamos a adquirir posiciones, comenzamos a adquirir miembros y comenzamos a separarnos
cada uno por su lado. Amén. Y yo creo, amén, que el bautismo del Espíritu Santo viene sobre un creyente para romper todas las humanidades, para romper todas las separaciones, porque solamente el Espíritu Santo de Dios es el que puede llevarnos al amor perfecto, al amor verdadero. Entonces, cuando llegue lo perfecto, entonces lo que es en parte, la Escritura dice que será quitado. Entonces sería bueno de que nos chequeáramos o de chequearnos y hacernos un inventario, porque entendemos que todo fue roto en el huerto del Edén. Fue cuando el eslabón más débil dejó caer la palabra, y eso nos ha llevado a tremendo caos. Por causa de Eva, es el sonido de una ambulancia, de carabineros, de los bomberos. Hermano, cada desastre, cada pelea es por causa de que el miembro más débil dejó caer la palabra. Eso nos ha llevado a distanciarnos, a separarnos, y nos ha metido en discusiones que no llegan a ningún buen puerto. Aleluya. Ahora, ¿dónde tuvo su comienzo? Eso fue en el huerto del Edén. Allí apareció una voz audible de un instrumento llamado Satanás, el cual habló por medio de la serpiente y le dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Y esa misma autoridad de Satanás está hoy en día detrás de casi todos los púlpitos, y el diablo está haciéndonos creer que el abandono de la palabra no producirá muerte. Pero él dijo: el día que comiereis moriréis. En Génesis 3, versículos 2 y 4, dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió: de los frutos de los árboles del huerto podemos comer. O sea, cada palabra de cada hermano humilde, de cada árbol glorioso, de cada sabor, podemos comer. Pero él dijo: del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo: no moriréis. No moriréis. Esta es la declaración que se está repitiendo hoy casi por todo lugar. Y sabemos que en estos últimos días el mensaje más poderoso de la serpiente es: no moriréis. ¿Cuántos hijos de Dios están oyendo a Satanás diciéndole a ellos: no moriréis? ¿Cuántos saben que Eva era simiente genuina? Eva no era una falsa. Eva salió de Adán y Eva vino de Dios. Perdón, y Adán vino de Dios. Ahora Dios nos ha revelado cuál es ese árbol del cual Dios dijo que no comieran. Ahora la Biblia nos muestra que cuando habla de árbol está hablando de persona. Amén. Hemos sabido que lo que está en el árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás. Pero ahora vamos a ver qué es lo que es el árbol. Ahora decir estas cosas es un gran misterio, pero necesitamos revelación para conocer los secretos misteriosos del Señor nuestro Dios, porque eso está escrito en su palabra.
Ahora ese árbol del bien es el árbol que estaba en el huerto del Edén. Ese era Satanás, porque Satanás es una persona, como le dije 3 cultos atrás. Dios también es una persona. Ahora dicen ustedes a mí, ¿cómo puede ser que Satanás sea una persona cuando él es un espíritu? Amén, pero observen, Dios también es un espíritu, pero él es una persona. Ahora, ¿cómo veremos a Satanás aquí metido en ese árbol? Amén. El Espíritu Santo es una persona. En Ezequiel 31, verso 7, dice: se hizo pues hermoso en su grandeza, porque la expansión de sus ramas. Estamos viendo a Satanás en el árbol. Dice, pues, hermoso se hizo, pues, hermoso en su grandeza, por la expansión de sus ramas. Dice, porque su raíz estaba junto a las muchas aguas. Los cedros, árboles, no lo cubrieron en el huerto de Dios. Por más grande que fueran los cedros, ese árbol de la ciencia del bien y del mal se veía. No importa cuán frondosos estuvieran los demás árboles, ese árbol llamado Satanás se veía por todo lugar. No lo cubrieron la multitud de sus ramas. Y vea lo que dice aquí: las hayas no fueron semejantes en sus ramas. Estudien esos árboles, las hayas. Amén. Ni los castaños fueron semejantes en su ramaje. Oh, Dios mío, aleluya. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. ¿Están aquí, verdad todos? Aleluya. La Biblia dice, lo hice hermoso. Fíjese ahora, está hablando el Creador. Y el Creador está diciendo, lo hice hermoso. O sea, lo creé, lo formé. Cuando hablamos de ángel, podemos verlo porque ya lo hemos descifrado en este lugar, que Dios llamó a todos los ángeles para hacer al ángel más hermoso, al querubín protector, el cual sería Lucifer, y todos lo vieron ser hecho por el gran Dios todopoderoso, y todos lo reverenciaban. Amén, todos le prestaron atención. Pero ahora estamos viendo, dice, se hizo pues hermoso en su grandeza, por la expansión de su rama, porque su raíz estaba junto a las muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a su rama, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Amén. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. La Biblia dice, lo hice hermoso. Eso prueba que fue creado por Dios. Repito, lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Qué tremendo, qué precioso árbol, qué maravilloso. ¿Ha visto usted alguna vez un árbol que le tenga envidia a otro árbol? Amén, los árboles no tienen envidia. Entonces no está hablando en el sentido literal, está hablando en sentido figurado. Y eso es lo que estamos sacando a luz ahora, el sentido figurado de lo que está aquí. Por tanto, así dijo el Señor. Amén, ya que por ser encumbrado en altura, ve que nadie lo podía sobrepasar. Era el más hermoso de todo y nadie lo podía cubrir, ni el castaño, ni el almendro, ni nada. Amén, porque era el más alto, el más tremendo. Dice, por tanto, por ser encumbrado en altura y de haber levantado cumbre entre densas ramas. Amén. Su corazón, ya no está hablando de árbol, porque está diciendo su corazón se elevó con su altura.
¿Ha visto algún árbol con un corazón? Usted puede decir, sí, yo he rompido un árbol y he visto que en la parte del centro el rollito tanto es del corazón. Aquí está hablando en un sentido figurado. Dice, su corazón se elevó con su altura. Encumbrado significa levantado, significa influyente. Él era tremendo, él era influyente, tenía tanta influencia que hermano sedujo 6,6% de los ángeles en el cielo. Él era poderoso. Amén. Significa encumbrado, significa ensalzarse. También se le aplica el envanecerse, ponerse vanidoso. Cuando se envaneció, dijo, me sentaré en el monte testimonio. El árbol no puede sentarse. Ahora, ya que por ser encumbrado en la altura y haber levantado su cumbre entre las densas ramas, estoy leyendo la Biblia, dice, su corazón se elevó con su altura. Estoy leyendo literal. Dice, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones. Amén. Que de cierto tratará su maldad. Dice, yo lo he desechado. Entonces este árbol hermoso, este árbol frondoso, este árbol que Dios lo hizo, hermano, que sus ramas sobrepasaron a todos los demás árboles, dice el Creador, lo que Él hizo, dice, yo lo he desechado. Entonces, hasta aquí llegó la soberbia de Él. Ezequiel 31:10 dice, por tanto así ha dicho el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre las densas ramas, dice, su corazón se elevó con su altura. Entonces ahora entendemos que Dios no está hablando de árbol, amén, en forma literal, sino que Dios está hablando en el sentido figurado de personas. Y cuando hablamos de un sentido literal, hablamos de la expresión exacta de acuerdo a los significados originales de lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando yo digo estoy leyendo lo literal, es que yo lo estoy leyendo exactamente como está escrito ahí. Amén. Y lo estoy mostrando exactamente como está ahí. Ahora, al hablar de esta forma, estamos entendiendo lo que significa el sentido literal. Hablar del sentido literal de acuerdo a los significados originales de lo que se está expresando. Pero cuando hablamos de sentido figurado, el sentido figurado es aquel que expresa una palabra de un término semejante o imaginario. ¿Ve? Semejante o imaginario. Por ejemplo, cuando hablamos en sentido figurado y decimos le rompió el corazón, no estamos hablando que le metió una puñalada o le metió un balazo, sino que estamos hablando del desamor. Amén. Esa muchacha le rompió el corazón. Estamos hablando que lo destruyó. Estamos hablando en un sentido figurado. No estamos hablando en el sentido literal. Porque entonces la muchacha vino y le rompió el corazón. Y entonces alguien piensa que fue un balazo o un cuchillazo. Pero no está hablando eso. Está hablando que ella lo engañó. Amén. Estamos hablando en un sentido figurado. Amén. De desamor. Y cuando habla de árboles encumbrados, amén, está hablando en un sentido figurado. No está hablando de árbol. Está hablando de una planta. Está hablando de un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como está hablando en un sentido figurado, está hablando de una persona. Porque dice que en la cumbre, de haberse levantado su cumbre entre las densas ramas, dice su corazón se elevó con su altura. O sea, Dios le dio sapiencia, sabiduría
entendimiento a este hombre, pero este hombre se encumbró, se levantó en su soberbia. Hermano, quiso ser semejante a Dios y quiso hacerse un reino mejor que el reino de Miguel. Por eso Dios nos ayude a siempre mantenernos humildes, mantenernos sencillos. Hermano, no sabemos nada. Él es el único grande. Él es el único poderoso. Aleluya. En este lugar, entre los hombres, el pastor no es el mejor predicador, ni Kendry, ni Duban, ni mi hermano es el mejor predicador. El mejor predicador es el Señor. De Él es la gloria, de Él es la honra. Y nosotros solo somos siervos para repetir lo que Dios pone en nuestro corazón. No somos nada delante de Dios. Pero este ser, hermano, se elevó en altura. Su corazón se elevó en altura. Entonces entendemos que cuando que Dios no está hablando de árboles, sino que está hablando en un sentido figurado al nombrar el árbol, pero está tratando de personas. Amén. Y eso fue lo que Eva comió. Eva comió de ese árbol, que el corazón de ese árbol se elevó en altura. Amén. Ella comió de Satanás. Amén. Y cuando hablamos de este sentido, entonces, hermano, estamos entendiendo algo que está escondido allí para nosotros. Su corazón se elevó. Amén. Está mostrando que se envaneció, que se infló, que se puso soberbio. Está hablando aquí de Satanás. Está hablando de un ser creado que se ensalzó, que se enalteció, que entró en él rebeldía. Ezequiel 28:2 dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Ahora está hablando directamente a un hombre. Y dijiste: yo soy un Dios. Ve, él se creyó, amén, ser un Dios. Y él era un creado por Dios. Y dice: en el trono de Dios estoy sentado en vez de los mares. Dice: siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tu corazón es más sabio que Daniel. Hay mucha sabiduría en él. Amén. No hay secreto que te pueda ser oculto con tu sabiduría. Y con tu prudencia, dice, has acumulado riqueza. Has adquirido oro, plata y tu tesoro con la grandeza de tu sabiduría. Y con tus contrataciones has multiplicado la riqueza. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Verso 12 dice: así ha dicho el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Eras lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, amén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura: cornerina, topacio, jarpe, crisolto, berilio, onice, zafiro, carbuco, esmeralda, oro. Tus primores de tus tambores y tus flautas estuvieron preparados el día de tu creación. Ahí está hablando el ángel, ¿ve? Amén. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Lo puso al nivel de Dios, al lado de Dios. Él era grande. Él estaba allí en medio del fuego, del topacio, del jarpe crisólito. Amén. En medio del berilo, el onice. Amén. En medio de todas las piedras preciosas de fuego te paseabas. Amén. Estabas entre Dios. Perfecto eras tú en todos tus caminos. El día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuisteis
lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé, o sea, te saqué de las piedras del fuego, de la cornilla, del topacio, el jaspe, el crisólito, te saqué de allí. Oh, querubín protector. Amén. Antes estuvo en estas piedras, pero hasta que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Amén. Démosle gracias a Dios por cada hermano que está en nuestro medio, porque es sabroso, porque es exquisito, porque es hermoso, porque Dios lo levanta, porque Dios lo pone en un buen estatus. Amén. Porque habla bonito, porque es nuestro amigo, porque soy su pastor, porque usted es un predicador, porque somos hermanos. Pero Dios nunca permita que se enaltezca nuestro corazón a causa del sabor que Dios puso en este árbol. Porque todos, cada uno de nosotros, somos hijos de Dios. Dice: yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Está hablando ahora del final. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás. Amén. Para siempre dejarás de ser. Ese será el fin de Satanás. Satanás está destinado a desaparecer. Todo el que se ensalce está destinado a ser bajado, porque el que se humilla será ensalzado. El profeta de Dios en el 7º sello dice: este es un pleito que tuvo su origen en el cielo, allí antes del comienzo del tiempo mismo. En aquel entonces Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo, y sobre la tierra la batalla continuó, porque Eva dejó caer las barreras en donde ella estaba aislada, en donde ella estaba segura, detrás de la palabra de Dios. Desde aquella hora Satanás ha estado triunfante en oposición a la palabra de Dios, porque uno de sus súbditos de Dios, el más débil, dejó caer la guardia de la palabra. Y así ha ganado Satán cada batalla en cada ocasión. Y en la última edad de la iglesia ha llegado a suceder por medio del sistema. Amén. Última cita para ir terminando. Amén. Referencia escritural, Apocalipsis 12:12. Nos enseñan que al diablo le queda poco tiempo. No se trata del tiempo de que te queda antes del regreso de Cristo. Más bien se trata de plazos continuos. Una serie de tiempos cortos en los cuales el diablo tiene que llevar a cabo su trabajo, lo que se le ha encomendado hacer. El diablo tiene breves momentos para la gran guerra final que viene. Le queda poco tiempo. Son breves momentos para luchar y guerrear contra los santos. Se trata de los últimos y breves momentos en que el diablo está haciéndole la guerra a los santos de Dios. Pero el diablo tiene fecha de vencimiento. Cerrando con la Biblia dice: amén, Colosenses 1, 26, 29. El misterio que había estado oculto de siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Amén. De este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestamos a todo hombre, enseñándole a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por el cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa es la lucha que sostengo por vosotros, creyentes. Amén. Voy a hacer una oración para los que están en YouTube. Amén. Hermanos allá arriba, voy a hacer una oración. Amén. Por los que están en YouTube, por los que están en Facebook, por los que están en WhatsApp, por los que están allí en Zoom. Amén. Por los que estamos aquí.
Padre Dios, nunca permita, Señor, que por la hermosura que tú has puesto en nosotros, porque quizás para alguien no hay nada de hermosura, pero tú hiciste árboles deliciosos. Cada hermano, cada hermana tiene una parte de un fruto precioso, de un sabor exquisito. No permitas que ninguna de ellas se envanezca como la mejor cocinera, como la mejor hermana. Ningún hermano aquí se crea más grande que otro. Ninguna familia aquí se enaltezca, se enorgullezca, sino que manténnos a todos humildemente, amándonos los unos a los otros, queriendo los unos a los otros, orando por los que están en internet, orando por los que quisieran estar aquí, pero que no pueden estar, oh Dios. Bendice a cada uno en este pueblo y haznos cada día humildes. Y a mí, oh Dios, por el ser el líder de ellos, hazme un servidor de ellos. Nunca permites, Señor mío, que mi mente se desarrolle como un hombre inteligente, como un hombre muy sabio. Déjame que se desarrolle como dándote a ti, oh Dios, el honor, la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin defecto y presentarnos con alegría delante de su gloria, para Jesucristo sea el poder, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la novia dice: oh, dale aplauso a Dios.